PNP PCI Configuration. Esta parte de la BIOS tiene por objeto asignar las IRQs o interrupciones a los dispositivos Plug and Play y Slot PCI. Como ya sabemos, PNP son las siglas de Plug and Play, que significa pinchar y listo. Antes de hablar de cómo debemos configurar esta parte de la BIOS, vamos a explicar el concepto de IRQs. ¿Qué son y para qué sirven las IRQs? Las siglas IRQ derivan de Interrupt Request, que significa petición de interrupción. La CPU, cuando el ordenador está encendido y sobre todo cuando está ejecutando alguna aplicación, está realizando continuamente una serie de tareas. Si en un momento dado pulsamos alguna tecla del teclado, por ejemplo, el controlador del teclado, a través de su IRQ, que es precisamente la IRQ1, solicita a la CPU que interrumpa temporalmente lo que esté haciendo para ejecutar la acción solicitada por el teclado. Esto sucede con los demás dispositivos, tales como el ratón, las tarjetas PCI, los puertos serie paralelo, la disquetera, etc. Es decir, normalmente a la CPU le están llegando continuamente IRQs o peticiones de interrupción. Pero para que no se produzcan conflictos y se produzca el caos, existe un controlador de interrupciones encargado de presentar a la CPU cada IRQ una por una. Para cada dispositivo se asignan unas IRQs que permiten priorizar unos dispositivos sobre otros, según su importancia y urgencia. Hay 16 IRQs físicas. También existen, como hemos mencionado anteriormente, interrupciones lógicas que utilizan programas y sistemas operativos. Como el tema de las IRQs es muy delicado, aconsejamos que elija en la BIOS la opción Auto para configurar todos los parámetros de PNP PCI Configuration. No obstante, si surge algún conflicto entre IRQs, consulte el manual de la placa base. PC Geal Status. Esta parte de la BIOS nos informa de las tensiones eléctricas reales con que está trabajando el equipo, de la temperatura del sistema, de la velocidad del ventilador de la CPU, de la temperatura de la CPU, etc. Veamos paso a paso el significado de cada uno de los parámetros a configurar. Reset Case Open Status. Resetea la información del panel. Conviene dejarlo en Disable. Case Opened. Panel abierto. Nos permite configurar las opciones siguientes. Si Case Opened está cerrado, en el parámetro Case Opened hay que poner No. Si Case Opened está abierto en el parámetro Case Opened hay que poner Yes. Si usted quiere resetear el valor de Case Opened, debe poner en el Reset Case Opened Status Enable. Salir de la BIOS salvando la CMOS y el ordenador se reiniciará. Current voltaje. VCore VCC18 más 3,3 voltios más 5 voltios más 12 voltios. Detecta automáticamente el estado de los voltajes del sistema. Current System. CPU temperatura. Detecta automáticamente la temperatura del sistema y de la CPU. Current CPU Fan Speed. Detecta automáticamente el estado de la velocidad del ventilador de la CPU. Current System Fan Speed en RPM. Detecta automáticamente el estado de la velocidad del ventilador del sistema. CPU Warning Temperature. Avisos de temperaturas peligrosas de la CPU. Nos ofrece las siguientes opciones. Disable. No monitoriza las temperaturas de la CPU. En las opciones siguientes suena una alarma cuando la temperatura de la CPU supera alguna de las temperaturas como las que mostramos a continuación. 60 grados centígrados, 140 grados Fahrenheit. Suena una alarma cuando la temperatura de la CPU es superior a 60 grados, 140 grados Fahrenheit. Los demás casos exactamente igual. CPU Fan Fail Warning. Aviso de fallo del ventilador de la CPU. Disable. Deshabilita la función de aviso de fallo del ventilador de la CPU. Enable. Habilita el aviso por alarma cuando el ventilador de la CPU se para. System Fan Fail Warning.
Nos permite configurar el sistema de alarma cuando se para el ventilador del sistema. Frequency Voltage Control. Esta parte de la BIOS nos permite configurar la frecuencia y el voltaje del reloj de la CPU, de la memoria DRAM y de los puertos AGP y PCI. Veamos paso a paso cómo debemos configurar todos estos parámetros. Linear Frequency Control. Control lineal de la frecuencia. A menos que queramos hacer overclocking, esta opción debe estar en Disable. CPU Clock. Frecuencia del reloj de la CPU. 100-355. Esta opción selecciona un intervalo de la frecuencia del reloj de la CPU comprendido entre 100 y 355 MHz. El uso incorrecto de este parámetro puede estropear el sistema. AGP PCI Clock Control. Podemos elegir la frecuencia de reloj de los puertos AGP y PCI, bien de forma automática seleccionando Auto o bien manual seleccionando Manual y metiendo los valores a mano. AGP Clock. Por favor, fije la frecuencia del puerto AGP de acuerdo a sus requerimientos, pero teniendo en cuenta que un uso incorrecto de estos valores pueden estropear su sistema. PCI Clock en megahercios. Lo mismo que en el caso anterior, pero referido al bus PCI. AGP Voltage Control, DRAM Voltage Control y CPU Voltage Control. En todos estos parámetros utilizaremos la opción normal. Top Performance. Si usted quiere hacer funcionar su sistema al máximo, elija Enable en la opción Top Performance. Pero le advertimos que esto es una operación delicada y peligrosa y que en la práctica suele dar muchos problemas, por lo que le recomendamos que en esta opción elija Disable. Quizás para que esta opción funcionara tendríamos que comprobar que la memoria RAM y la CPU soportan overclocking. Nuestro consejo, no obstante, es dejarla deshabilitada. Load File Save Default. Podríamos decir que es el concepto opuesto al Top Performance. Son las configuraciones de la BIOS que vienen de fábrica y que permiten que el sistema funcione mínimamente. Load Optimized Defaults. Seleccionando esta opción del menú principal de la BIOS, se cargan por defecto las configuraciones de fábrica que permiten detectar automáticamente las configuraciones óptimas de la BIOS Feature Setup y del chipset Feature Setup. Set Supervisor User Password. Cuando usted selecciona esta función aparece seguidamente en el centro de la pantalla el siguiente asistente para la creación de un password. Escriba el password hasta 8 caracteres y pulse Enter. Se le pedirá que confirme el password. Escriba el password otra vez y pulse Enter. Usted puede también abortar la introducción del password pulsando la tecla Escape. Para deshabilitar el password, pulse Enter justo cuando se le pide el password. Un mensaje tal como Password Disable aparecerá para confirmar el password que se va a deshabilitar. Una vez que el password ha sido deshabilitado, el sistema arrancará y usted puede entrar libremente en el setup de la BIOS. El menú principal del setup de la BIOS le permite especificar dos passwords independientes, el supervisor password y el user password. Cuando están deshabilitados, cualquiera puede acceder al setup de la BIOS. Cuando está habilitado el supervisor del password, es requerido dicho password para entrar en el setup de la BIOS y tener pleno poder para configurar todos los campos. El user password es requerido para acceder solamente a ítems básicos. Save Annexi Setup. Esta opción nos permite salir del setup de la BIOS guardando los cambios. Si elegimos Y de Yes, si elegimos No de No, volveremos al setup Utility. Exit Without Saving. Si escribimos Y, saldremos del setup Utility sin guardar los cambios. Si escribimos N, volveremos al setup Utility.